Bien, buenos días. De forma bastante rápida, porque las cuestiones que tienen cierta relevancia desde el punto de vista del funcionamiento del Senado que se han acordado hoy no son muchas y tienen sobre todo que ver con el calendario de la próxima semana, cuando se pongan en marcha las cámaras después de la sesión inaugural, de la sesión en la que el Rey procede a la apertura solemne de las cámaras el día 3. El día 4 lo que tenemos ya es una propuesta que ha sido firmada por los portavoces de todos los grupos respecto de la necesaria modificación del reglamento en lo que se refiere a las comisiones, tanto las comisiones legislativas como aquellas que no son legislativas. Hay un conjunto de comisiones que están recogidas en el reglamento, por lo tanto, es normal que en cada legislatura, en función de la denominación de los ministerios, en función del reparto de tareas, se tenga que proceder en un primer momento a la definición de las comisiones que funcionarán en el Senado y que están en el reglamento. Junto con las que están en el reglamento, luego hay un espacio abierto para la creación, por un lado, de comisiones mixtas Congreso-Senado y, por otro lado, de comisiones de estudio, de comisiones temporales que pueden proponer 25 senadores siempre que no sean todos del mismo grupo. Empezando por las primeras que suponen una modificación del reglamento. Ya para estas hay un acuerdo de todos los grupos. Anticipaba algo la semana pasada, se ha hecho un esfuerzo de acomodación respecto a lo que son los nuevos ministerios, las nuevas tareas, intentando en todo caso mantener algunas de las comisiones legislativas que son propias de esta Cámara. Por ejemplo, la Comisión Legislativa sobre Entidades Locales, que no se corresponde estrictamente con ningún ministerio. Y en algunos casos hay comisiones que reúnen las competencias de más de un ministerio. Por ejemplo, hay una comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que en realidad abarca el trabajo de 2 ministerios. O una comisión de Sanidad y Consumo, que igualmente son 2 ministerios. O de Ciencia y Universidades, que también en esta legislatura son 2 ministerios. Sensu contrario, ha habido en su momento intercambio de opiniones entre los distintos grupos y, por ejemplo, el Ministerio para la Transición Ecológica, la 4ª vicepresidencia, saben que su denominación es para la transición ecológica y el reto demográfico, y aquí, como es bastante lógico al ser una Cámara territorial, se le ha querido dar una importancia específica a la cuestión de la despoblación y el reto demográfico y, por lo tanto, aparece como una comisión legislativa separada de la Comisión para la Transición Ecológica. Entiendo que esto, que ya está firmado por todos los grupos, se puede repartir a los medios de comunicación. Solo decirles que finalmente quedan 24 comisiones legislativas. Ahora mismo son 21, por lo tanto ha habido un aumento de 3 que es inferior al aumento de los ministerios que ha tenido lugar en esta legislatura. Y por lo que se refiere a las comisiones no legislativas, las comisiones no legislativas que están en el reglamento del Senado son, como sabe, la que tiene que ver con nombramientos, suplicatorio, incompatibilidades, asuntos iberoamericanos. Y aquí hemos decidido, y es también un acuerdo por unanimidad, que haya una comisión no legislativa dedicada a la juventud. Creemos que hoy día es uno de los principales retos que tiene nuestra sociedad, el valorar cómo las distintas políticas inciden sobre los problemas específicos de la juventud y, por lo tanto, hemos acordado que haya una comisión no legislativa que se suma a las ya existentes. Por lo tanto, eran 7 y ahora son 7 más 1, 8 comisiones no legislativas. Todo esto forma parte de esa modificación del reglamento que será el único punto, en principio, del orden del día de la sesión inicial
del Senado, que tendrá lugar el día 4. El día 4 tendremos por la mañana a las 10:30 junta de portavoces, a las 11:30 tendremos mesa y a partir de la 1 tendremos en la sesión plenaria, en la sesión del Pleno del Senado, la decisión sobre la aprobación de estas comisiones, de estas modificaciones al reglamento. Antes de eso, los distintos grupos tienen plazo hasta el día 31 a las 12 del mediodía para proponer los senadores que integrarán cada una de las comisiones. Y en cuanto terminemos ese primer pleno, por la tarde, comenzarán a constituirse todas y cada una de las comisiones. Y vamos a intentar hacerlo ágil, pero con suficiente margen como para que los senadores puedan incorporarse a las distintas comisiones que se crean. Seguramente lo vamos a hacer de dos en dos comisiones que en paralelo se van constituyendo. Seguiremos por la tarde del martes hasta las 8. Quedarán comisiones por constituir que se constituirán el día 5 por la mañana. Esto, como digo, ha sido aprobado por unanimidad y también ha sido aprobada por unanimidad una propuesta que ha formulado la presidenta del Senado, y es que en cada sesión del Senado se guarde un minuto de silencio cuando se haya producido algún asesinato por violencia de género que haya tenido lugar en el periodo entre la anterior sesión del Pleno del Senado y la que se celebre. Y la novedad sería que, además de guardar un minuto de silencio, la presidenta del Senado ha propuesto que se diga el nombre de pila de la mujer asesinada. Se trata de dar visibilidad a las víctimas de esta lacra y que el Senado, en ese sentido, forme parte de ese esfuerzo de visibilidad y de denuncia que queramos llevar a cabo. Y por lo demás hay otros temas de funcionamiento que hoy no se han llegado a aprobar. Hay una propuesta sobre funcionamiento de las comisiones, sobre los cupos a repartir entre los distintos grupos. Sobre todo esto ha habido un inicio de debate, pero había propuestas que no habían sido formalmente presentadas y que hemos decidido verlas la próxima semana para alcanzar al respecto el máximo consenso posible. Se trata de dar juego al máximo a todos los grupos, independientemente de su tamaño, pero intentando efectivamente encajar la diversidad que existe en la Cámara con el funcionamiento de cada uno de los plenos o de las comisiones. Y ha habido también la presentación por parte del secretario general de un documento que reúne por primera vez, de forma muy útil, todo lo que debe tenerse en cuenta en el funcionamiento de una comisión. Hasta ahora eso estaba disperso entre documentos varios y ahora vamos a tener una especie de guía para el funcionamiento de las comisiones y para el tratamiento de las distintas iniciativas en comisión. Y esta semana también les comento, posiblemente ya lo saben, el día 30 tendremos a las 12 de la mañana una reunión conjunta en el Congreso de la Mesa del Congreso y de la Mesa del Senado. Así que esto es lo más relevante que hemos tenido esta mañana. Hay una propuesta de la Confederal para cambiar el reglamento y que haya paridad en la mesa de edad del Senado. ¿Se ha aceptado esa propuesta? ¿Una propuesta para que haya paridad? Para que haya paridad en la mesa de edad del Senado. Nos han comentado... Reconozco que esa no la hemos ni siquiera visto. Ha habido otras propuestas que han emergido, pero esta de la paridad... Como ha dicho que la habían presentado para la modificación del reglamento, por eso. Desde luego, debatirse no se ha debatido y yo no he llegado a verla por escrito. Vale. No lo sé. Gracias. Lo siento. No sé si nos puede explicar un poco cuál es el debate con respecto a los cupos de las iniciativas y de las preguntas. ¿En qué punto estamos? Gracias.
Los cupos es uno de los temas que ha quedado pendiente para la próxima semana, porque sin que hubiera mediado, como suele ser habitual, ningún escrito a la mesa o a la Junta de Portavoces, vamos a decir que sobre la marcha ha habido debate con propuestas varias, propuestas sobre todo que conducirían a aumentar el número total de las preguntas, que en estos momentos son 22 las que se prevén en los plenos de control al Gobierno, y ha habido una serie de propuestas muy asociadas a la participación de los grupos más pequeños, ¿no? Pero en todo caso lo que hemos pedido es que esas propuestas se pongan por escrito, tengamos estos días para valorarlas y para ver si entre los portavoces de los distintos grupos se puede llegar a una propuesta que sea mayoritaria, porque hoy tal mayoría, no digamos consenso, tal mayoría no existía en la mesa. Había posturas contrarias respecto de qué grupos tenían que tener más preguntas, cómo se repartían. Lo que sigue siendo válido, como en otras legislaturas, es que los grupos mayoritarios, en particular, pueden ceder o permutar algunas de las preguntas o de las interpelaciones o de las mociones que les correspondan de acuerdo con los cupos que formalmente se establezcan. Esa es una flexibilidad que siempre ha existido y que lo habitual es que los partidos que en cada legislatura apoyan al Gobierno no agotan todas las oportunidades que tienen de hacer una iniciativa en el Senado y tampoco en el Congreso, pero al margen de esa flexibilidad, lo que no hemos cerrado hoy, a la vista de que había un debate que no se sustentaba con propuestas formuladas por escrito y con posibilidad de que tuviéramos un debate más cerrado, eso se ha quedado para la semana que viene. Si se ha abordado la actualización del salario de los funcionarios para ver en mesas conjuntas, o todavía está pendiente, y también el de los diputados. No, es un tema que no estaba hoy en el orden del día. Veo que hay temas para la próxima semana sobre los que tendré que informarme. Muy bien, muchísimas gracias y lamento que hemos empezado hoy un poquito tarde. Señora Marta, le quería hacer una preguntilla. Después de conocer la fecha de reunión de Sánchez con Torra, le hemos preguntado al Partido Popular y el PP dice que Sánchez no debe reunirse con el señor Torra. No sé qué le parece esta postura. Gracias. Ya saben que yo, cuando estoy aquí, estoy como vicepresidenta primera y no me pronuncio desde el punto de vista de valoraciones políticas que corresponde hacerlas a nuestro portavoz, en el caso del Partido Socialista, a Ander Gil, pero en esta sede y en la condición en la que estoy aquí con ustedes no hago nunca una valoración de tipo político. Gracias. Gracias.